Antes de sumergirnos en este increíble relato de lealtad y misterio, tenemos un emocionante anuncio de concurso. Hay una palabra especial, y si la comentas, entrarás en la oportunidad de ganar premios semanales exclusivos. Mantente atento para averiguar cuál es. Durante varios años tras la desaparición de mi esposo, un perro devolvió la chaqueta que llevaba puesta cuando desapareció. ¿Actúa el destino de maneras misteriosas? ¿O creamos nuestro propio destino a través de la esperanza y la fe persistente? La neblina de la mañana se arremolinaba pesadamente sobre mi porche delantero, justo como lo había hecho en octubre cuando Thomas partió en su excursión habitual de senderismo en heladera. Estaba llenando mi café matutino. Siguen siendo 2 tazas incluso después de todo este tiempo, cuando noté al perro. ¿Podría ser que este perro guarda la clave de secretos enterrados desde hace mucho tiempo? ¿Qué crees que es verdaderamente capaz de hacer un perro en momentos como estos? Era un gran perro pastor, delgado pero no desnutrido, con ojos perceptivos que parecían llevar la carga de secretos. Sin embargo, lo que realmente captó mi interés no fue su apariencia, era lo que colgaba de su boca, una chaqueta azul de Gore-Tex, desgastada en las costuras pero distintiva. Solté mi taza de café, apenas notando el ruido de la cerámica rompiéndose sobre el suelo de madera. Esa chaqueta era la favorita de Thomas. La llevaba puesta el día en que desapareció. ¿Podría ser que este perro guarda la clave de secretos enterrados desde hace mucho tiempo? ¿Qué crees que es verdaderamente capaz de hacer un perro en momentos como estos? Mis manos temblaban mientras abría la puerta de la mosquitera. El perro permanecía inmóvil. Se quedó ahí, sin moverse. Su mirada atenta, fija en mí. Detrás de él, el espeso bosque que había engullido a mi esposo hace 4 años parecía pausar. «Hola», murmuré, con la voz temblorosa. «¿Dónde encontraste eso?» El pastor dio un paso más cerca, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para notar el barro manchado en sus patas y las espinas enredadas en su pelaje. Había recorrido una gran distancia. ¿Es esto una señal de que la desaparición de Thomas fue más que un simple accidente? ¿Y si había descubierto algo tan increíble que tenía que ocultarlo? Cuando estuve a punto de alcanzar la chaqueta, los recuerdos surgieron. Thomas poniéndosela esa mañana, dándome un beso de despedida, prometiendo regresar antes de que anocheciera. Los 3 días de búsqueda después, equipos de rescate revisando las montañas, helicópteros, la desgarradora transición de rescate a recuperación y, en última instancia, el vacío funeral con un ataúd vacío, ya que las montañas habían mantenido su secreto hasta ahora. El perro dejó caer la chaqueta en mis manos y se sentó como si hubiera cumplido su tarea, pero su historia no había terminado. ¿Es esto una señal de que la desaparición de Thomas fue más que un simple accidente? ¿Y si él había descubierto algo tan increíble que tenía que ocultarlo? Me bajé a los escalones del porche, sosteniendo el material reconocible. Un pequeño trozo de papel salió volando de uno de los bolsillos. Mis manos temblaban mientras abría el papel. Era la escritura de Thomas, pero la tinta se había apagado y los daños por agua dejaban secciones casi ilegibles. Mi querida Ellen, si estás viendo esto, estoy en peligro. Toma el camino equivocado. Red de cuevas más allá de las coordenadas. El resto estaba demasiado borroso para descifrar, salvo por la línea final. Siempre te amaré. Sostuve la chaqueta frente a mi cara, inhalando profundamente.
Debajo del aroma rancio de tierra y descomposición, persistía un indicio de la colonia de Thomas, la fragancia de sándalo que le había regalado para nuestro aniversario más reciente. El perro gimoteó suavemente, presionando su nariz contra mi mano. «¿Dónde has estado?», pregunté, observando un collar de cuero deshilachado oculto en su denso pelaje. Las etiquetas estaban ausentes, pero algo sobre él se sentía algo reconocible. Fue entonces cuando me dio cuenta. Hace 4 años, mientras la búsqueda estaba en curso, hubo avistamientos de un pastor errante cerca de los equipos de rescate. Algunos voluntarios intentaron atraparlo, creyendo que podría guiarlos hacia Thomas, pero el perro siempre permanecía justo fuera de su alcance, observando desde el borde del bosque. Me puse de pie, sosteniendo la chaqueta apretada contra mi cuerpo. «¿Quieres entrar?». El perro me siguió hacia la cocina, sus garras sonando contra los pisos de madera, mientras recogía la taza de café destrozada. Permaneció tranquilo, esos ojos ámbar fijos en mi rostro. Había algo casi humano en sus ojos, una conciencia que me hizo preguntarme cuánto comprendía realmente. No olvides suscribirte al canal. Es gratis y nos apoya para desenterrar historias increíbles como esta. Contacté a Peter Martínez, el investigador principal que había supervisado el caso de Thomas. Se había retirado el año anterior, pero había compartido su número personal, aconsejándome que me comunicara si alguna vez necesitaba ayuda. El teléfono sonó 4 veces hasta que respondió su conocida voz rasposa. «Ellen, ¿está todo bien?». «La chaqueta, Peter. Alguien ha descubierto la chaqueta de Thomas». Hubo un largo silencio. «Llegaré en 20 minutos». Mientras aguardaba, miré la chaqueta más de cerca. Aparte de mostrar signos de desgaste, seguía principalmente entera, sin desgarros que indicaran un ataque de un animal salvaje, sin rastros de sangre. La cremallera seguía funcionando. En los bolsillos encontré el bálsamo labial de Thomas, un envoltorio de una barra de granola y su brújula desactualizada, con la aguja todavía orientada al norte de manera desafiante. El perro observaba mi investigación, a veces inclinando su cabeza como si tratara de transmitir algo significativo. Mientras le hablaba sobre Thomas y ese horrible día, me escuchaba atentamente, haciendo que pareciera que realmente estábamos conversando. «Él no fue solo mi esposo», le dije al perro, limpiándome los ojos. «Él fue mi mejor amigo». Nos conocimos en la universidad, ambos estudiando ciencias ambientales. A menudo bromeaba diciendo que se enamoró de mí durante nuestro primer viaje de campo de geología, cuando reconocí las rocas metamórficas más rápido que nuestro instructor. Las orejas del perro se levantaron inmediatamente al mencionarse rocas, y él ofreció un suave ladrido. «¿Qué pasa, chico? ¿Sabes algo?». Un trueno resonó a lo lejos mientras Peter examinaba la entrada. ¿Crees que el amor o la ciencia finalmente revelarán las verdades ocultas de nuestras vidas? Un golpe en la puerta interrumpió mi pregunta. Peter Martínez estaba en mi porche, luciendo justo como lo recordaba. Cabello canoso, ojos gentiles y una ligera cojera debido a una vieja lesión. Sus cejas se levantaron al ver al perro. Bueno, murmuró. Mira quién finalmente decidió bajar de la montaña. ¿Conoces a este perro?, pregunté, observando cómo Peter se agachaba. Incluso con su rodilla herida, el pastor se acercó a él con cuidado pero sin temor. No realmente.
respondió Peter, inspeccionando el collar deshilachado. Pero todos los equipos locales de búsqueda y rescate lo conocen. Lo llaman el guardián de la montaña. Durante años lo han visto ayudando a senderistas perdidos a regresar a los senderos. Algunos dicen que fue una vez un perro de rescate que perdió a su entrenador. Peter se levantó con un gruñido, su mirada fija en la chaqueta que yo aún sostenía. ¿Puedo? Se la pasé, observando cómo la inspeccionaba con la meticulosa atención que le había valido una reputación como uno de los mejores detectives del condado. Sus dedos exploraron las costuras, inspeccionaron los bolsillos, examinaron los patrones de desgaste. Ellen, esta chaqueta no ha estado ahí fuera durante 4 años. Mi corazón se disparó. ¿Qué quieres decir? Observa el patrón de degradación. Este material, a pesar de estar expuesto, debería estar significativamente más degradado después de 4 años en el medio ambiente. Yo argumentaría que ha estado expuesto durante varios meses, quizás 1 año como máximo. Me acomodé en mi silla de la cocina, las consecuencias haciendo que mi cabeza diera vueltas. El perro vino hacia mí, apoyando su cabeza en mi rodilla, como si brindara consuelo. Sin embargo, eso implicaría que donde fuera que Thomas pudiera estar, esta chaqueta había estado a salvo del clima durante al menos 3 años. Peter, concluye. Sacó su teléfono, revisando documentos de casos antiguos. Hablaste de una nota y coordenadas. Le di el documento dañado por agua. Mientras lo examinaba, noté que acariciaba el denso pelaje del perro, obteniendo consuelo de su presencia robusta. Siempre había algo que me inquietaba sobre este caso, comentó Peter finalmente. El área que buscamos. Nos concentramos en los caminos principales, ya que fue ahí donde Thomas indicó que se dirigía. Sin embargo, al descubrir su vehículo, notamos que estaba estacionado cerca de la entrada de la vieja mina, que había sido cerrada en los 90. Precisamente, Thomas era un científico ambiental. ¿Y si tenía otro propósito para estar allí ese día? ¿Y si estaba investigando algo? El perro se levantó abruptamente, con las orejas en alto, y caminó hacia la puerta principal. Nos miró con anticipación. Creo, dijo Peter lentamente, que quiere que lo sigamos. Tomé la chaqueta de Thomas, mis botas de senderismo y una linterna. Por cada comentario que dejes, no solo te unes a la conversación, sino que también apoyas a los perros leales que reúnen a las familias. Una parte de mí anhelaba salir corriendo por la puerta para finalmente revelar la verdad que me atormentaba durante 4 años. Sin embargo, otra parte temía lo que podríamos descubrir. Ellen. Peter agarró mi brazo. ¿Estás segura de que quieres continuar con esto? A veces, la realidad no es lo que deseamos. Miré al pastor que estaba de pie con calma junto a la puerta. Luego, a la chaqueta en mis manos. Thomas está ahí fuera, Peter. Me envió un mensaje. Y este perro está intentando comunicarse con nosotros. Necesito averiguarlo, respondió Peter, sacando su teléfono para solicitar ayuda. Mientras coordinaba con el equipo de búsqueda y rescate existente, llené una mochila pequeña con agua, artículos de primeros auxilios y el antiguo dispositivo GPS de Thomas. El perro me observó mientras me preparaba, sus atentos ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Una vez que estuve listo, emitió un suave ladrido y bajó los escalones del porche hacia el borde de los árboles.
Justo antes de que entráramos en el bosque, miré hacia atrás a nuestra casa, el lugar donde Thomas y yo habíamos vivido, el porche donde habíamos disfrutado de incontables noches viendo el sol ponerse detrás de las montañas. 4 años llenos de preguntas, dolor e incertidumbre. Estoy en camino, Thomas, murmuré. Mantente fuerte. El perro nos guió por el bosque, su cola levantada como una señal. Nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas detrás de nosotros, como si la naturaleza estuviera en espera. El perro avanzó deliberadamente, siguiendo lo que parecía ser un camino invisible a través del espeso bosque. Peter permaneció cerca de mí, a veces siguiendo nuestro rumbo con su GPS. La neblina de la mañana se había disipado, pero nubes ominosas se reunían arriba, indicando lluvia. Nos está guiando hacia el Devil's Backbone, observó Peter, mencionando la cresta dentada que los senderistas cercanos suelen evitar. Los antiguos túneles mineros se extienden profundamente por toda esta región. Sostuve la chaqueta de Thomas más fuerte. La última vez que caminé por estos senderos fue mientras buscaba cuando la esperanza aún parpadeaba vivamente. Y cada rama rota podría haber sido una pista. Ahora, 4 años después, el bosque parecía cambiado. Menos intimidante, más como si finalmente estuviera listo para revelar sus misterios. El pastor se detuvo abruptamente, las fosas nasales abiertas. Se desvió del camino principal, guiándonos a través de un matorral de laurel de montaña, hacia un prado que no había encontrado antes. Allí, parcialmente oculto por el follaje, había una superficie rocosa con una entrada sombría en su parte inferior. Esto no está incluido en ninguno de nuestros mapas, comentó Peter, frunciendo el ceño. Sacó su teléfono, pero no había señal. Los documentos mineros antiguos indicaban que todas las entradas estaban cerradas. El perro ladró una vez, fuerte y distintivo, el sonido resonando contra las rocas. Corrió hacia la entrada y nos miró con anticipación. «Espera», dije, una idea chisporroteando en mi cabeza. Saqué la antigua brújula de Thomas, la que estaba en el bolsillo de su chaqueta. La aguja giraba erráticamente, al igual que lo hace cerca de depósitos minerales considerables. Peter, ¿y si Thomas descubrió algo aquí? Algo lo suficientemente crucial como para explorar. Un trueno resonó a lo lejos mientras Peter examinaba la entrada. Estas rocas tienen marcas recientes, comentó, trazando sus dedos a lo largo de la superficie. Alguien ha estado aquí no hace mucho. Mi corazón se disparó. No hace mucho como para dejar una chaqueta. Antes de que Peter pudiera responder, el perro se lanzó hacia la abertura sin pensarlo 2 veces. Encendí mi linterna y avancé. La luz revelando vislumbres de vigas de soporte viejas, vías de carros mineros parcialmente cubiertas de escombros y huellas de botas en el suelo polvoriento. «Ellen, espera», gritó Peter, pero ya estaba adentrándome más en el túnel. El aire se volvió más frío, impregnado con el aroma de suelo húmedo y un sabor metálico. La cola blanca del perro brillaba en el haz de mi linterna, guiándonos más adentro en el corazón de la montaña. El túnel se dividió en varias direcciones, pero nuestro guía nunca titubeó. En una intersección, vi cuerda de escalada contemporánea atada a una antigua viga de soporte. Alguien ha estado aquí no hace mucho,
Mira, comentó Peter, mientras su linterna iluminaba una parte de la pared. Hay marcas de herramientas recientes en la piedra y lo que parecen ser bolsas de muestras esparcidas cerca. Este es un estudio geológico recién realizado. De repente, el perro se detuvo, el pelaje erizado. Un ruido resonó a través de los túneles, no piedras cayendo ni agua goteando, sino algo diferente, algo que hizo que mi respiración se detuviera en mi garganta. Era música, suave, música tenue, similar a la de una radio con baterías débiles, la misma canción que sonaba en nuestra cocina la mañana en que Thomas desapareció. Mi mano temblaba mientras me apoyaba contra la pared del túnel. La melodía, What a Wonderful World, de Louis Armstrong, fluyó a través de las sombras como un espíritu. Thomas la estaba cantando esa mañana, burlándose juguetonamente de mi pésimo baile mientras cocinábamos el desayuno. ¡Ellen! La voz de Peter estaba tensa de preocupación. Quizás deberíamos esperar ayuda. Sin embargo, el perro ya se dirigía hacia la música, y mis pies lo seguían, como si estuvieran atraídos por una fuerza invisible. El túnel se expandió en lo que parecía ser una antigua cámara minera. Los haces de nuestras linternas revelaron equipo contemporáneo esparcido por ahí, instrumentos de prueba geológica, una linterna a batería y botellas de agua desechadas. Y allí, apoyada contra una pared de piedra, había una radio portátil compacta. El perro se acercó a una delgada grieta en la pared lejana, rascando la tierra. La linterna de Peter iluminó algo brillante. Un arnés de escalada de fabricación profesional, medio oculto bajo los escombros de las rocas. ¡Thomas! Su nombre se escapó de mi boca suavemente. La señal de su presencia aquí, después de todo este tiempo, dejó mis rodillas temblando. Estaba investigando algo en estas cuevas, algo que prefería mantener en secreto de los demás. Peter estaba inspeccionando el equipo de escalada. Este arreglo está hecho para bajar. Debe de haber un eje vertical cerca. En respuesta, el perro ladró, su sonido resonando contra las paredes de la cámara. Se detuvo junto a una entrada oscura que no habíamos visto previamente, parcialmente oculta por antiguas herramientas de minería. A medida que nos acercábamos, sentimos un notable escalofrío de aire frío que subía desde abajo. Peter dirigió su linterna hacia el pozo. El haz se desvanecía en las sombras, pero aún podíamos escuchar el leve sonido del agua fluyendo. Hay una red de ríos subterráneos debajo de nosotros, observé, con mis instintos de geóloga alerta. Thomas mencionó formaciones minerales extrañas en esta región, diseños que eran inconsistentes con los mapas geológicos reconocidos. Un trueno retumbó sobre nosotros, interrumpiendo mi oración, seguido por el distante tamborileo de la lluvia. El perro se quejó insistentemente. «Tenemos que decidir ahora», afirmó Peter, mirando su reloj. «El equipo de rescate no llegará por lo menos durante otra hora. Y si la lluvia cae con fuerza, estos túneles podrían inundarse». Ya me estaba poniendo la chaqueta de Thomas, revisando los bolsillos una vez más. Mis dedos tropezaron con algo que no había notado antes. Una pequeña unidad USB asegurada en una funda impermeable. «Peter, mira esto». Le pasé la unidad. Él pretendía que alguien lo descubriera. Debió haberlo sabido. Otro estruendo de trueno, más cerca esta vez. El agua comenzó a gotear por una pared del túnel.
El perro ladró una vez más, esta vez más exigente. Parecía conflictuado entre la entrada del pozo y el túnel que conducía a la seguridad. «Hay equipo de escalada adicional aquí», comentó Peter, dirigiendo su luz hacia un bulto de cuerda y mosquetones. «Pero Ellen, esto es una locura. Tenemos que esperar al equipo de rescate». Ya estaba inspeccionando el arnés de escalada que habíamos descubierto. Era de tamaño de Thomas, pero había otro, más pequeño cerca, mi talla. Sabía que yo lo buscaría, murmuré suavemente. Él sabía que eventualmente llegaría a entenderlo. El perro se reclinó contra mi pierna, mirándome con sus ojos comprensivos. En ese instante, llegué a mi conclusión. «Peter, devuelve la unidad USB y la radio a la superficie. Entrégala a las autoridades. Si algo ocurre, al menos habrá prueba de lo que Thomas descubrió». No puedo permitir eso», respondió. «No estoy buscando tu aprobación». Ya me estaba abrochando el arnés alrededor de mis caderas, inspeccionando los anclajes que Thomas había instalado años atrás. Eran de alta calidad, diseñados para durar. Ese perro no me trajo la chaqueta de Thomas solo para guiarme hasta aquí. Hay algo desconocido abajo, algo que Thomas creía que valía la pena arriesgarlo todo. La lluvia caía con más fuerza ahora, su sonido resonando a través de los túneles como tambores lejanos. Peter me miró, luego al perro, y finalmente al túnel que conducía a la seguridad. «1 hora», declaró al fin. «Si no regresas en 1 hora, traeré a todo el equipo de rescate aquí, inundaciones o no». Rápidamente lo abracé. Luego me enfrenté al pozo. El perro se quedó tranquilamente a mi lado mientras preparaba el sistema de cuerdas. «¿Te unes a mí, chico?» Su cola se movió una vez y se acercó al borde mientras me preparaba para descender a las sombras. La voz de Thomas resonó en mi mente, frecuentemente. Las mayores revelaciones no son lo que tú descubres, sino lo que te descubre. Inhalé profundamente y comencé mi descenso en la montaña. La inclinación se sentía interminable. La luz de mi lámpara frontal se desvanecía en la vacuidad debajo mientras el ruido del agua fluyendo aumentaba. De alguna manera, el perro encontró una manera de navegar a mi lado, utilizando delgadas repisas que ni siquiera había visto. Sus ojos brillaban inquietantemente a la luz parpadeante. 30 pies abajo, el pozo conducía a una cámara diferente. Esta claramente no fue construida por humanos. Vastoestructuras cristalinas brillaban a la luz de mi lámpara frontal, distintas a cualquier cosa que había encontrado durante mis años como geóloga. Las patas del perro resonaban en el suelo mineral mientras me guiaba más adentro de la cueva. «Oh, Dios mío, Thomas», murmuré, «lo descubriste». Las estructuras no solo eran impresionantes, eran inimaginables. La composición mineral indicaba condiciones de alta presión que no deberían ocurrir a esta profundidad. Si lo que estaba presenciando era genuino, cambiaría los libros de texto de geología. Fue entonces cuando vi el campamento anidado en un receso natural, una pequeña tienda rodeada de equipo científico, baterías solares conectadas a sistemas de iluminación en cavidades profundas. Un escritorio temporal soportaba cuadernos llenos de la escritura reconocible de Thomas. Todo estaba cubierto con una delicada capa de polvo de cristal, pero permanecía intacto gracias a la temperatura constante de la cueva. Mis manos temblaban mientras abría el cuaderno más reciente. Día 147.
Las estructuras de cristal aún resisten el entendimiento. Las mediciones de energía son extremadamente altas. Si mis cálculos son precisos, la composición mineral podría transformar el almacenamiento de energía. Sin embargo, otra persona está al tanto. Los he escuchado en los túneles superiores durante la noche. Necesito proteger la ubicación. Necesito enviar un mensaje a Ellen. El perro se quejó inesperadamente, captando mi atención hacia una ruta diferente que se ramificaba desde la sala principal. Mientras lo seguía, el sonido del agua rápida se intensificó. La entrada conducía a un río de Tomasdan, cuyas oscuras aguas corrían con una velocidad alarmante. En ese momento, mi lámpara iluminó algo que me envió escalofríos. Otra tienda, más reciente que la de Thomas, al otro lado de la ribera, junto con huellas de botas frescas en la arena clara. Interesante. Una voz llamó desde atrás. Tenía curiosidad por cuándo te darías cuenta. Me giré lentamente. Un hombre estaba posicionado en el pasillo, por donde acabábamos de atravesar, dirigiendo una linterna hacia mi cara. Desde la oscuridad, dos figuras adicionales avanzaron. Doctora Ellen Morrison, comentó el hombre. Las notas de investigación de su esposo indicaron que usted sería lo suficientemente astuta como para descubrir esta ubicación, aunque confieso que no anticipamos que el perro resultaría tan útil. El pastor alemán gruñó suavemente, manteniéndose en guardia entre yo y los recién llegados. ¿Quiénes son ustedes?, inquirí, aunque albergaba una creciente inquietud. Digamos que representamos algunos intereses que desearían mantener este hallazgo en secreto. Su esposo fue bastante poco útil al respecto. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde puedo encontrarlo? La sonrisa del hombre no alcanzó sus ojos. ¿Por qué no se une a nosotros? Creo que es el momento adecuado para una reunión familiar. El gruñido del perro se intensificó, resonando a través de las paredes de la cueva. Me agarré de la pared detrás de mí. Mis pensamientos acelerados. La entrada final en el cuaderno de Thomas se volvió alarmantemente clara. No se había perdido, había estado ocultándose durante años. Declaré, mi tono más compuesto de lo que sentía. Ustedes lo han mantenido aquí durante 4 años. La risa del líder fue helada. No del todo. El doctor Morrison inicialmente demostró una gran resistencia. Se negó a compartir su investigación. Exigió procedimientos adecuados y advirtió que revelaría todo. Luego averiguamos cuál era su vulnerabilidad. Me señaló. Tú. El perro se acercó, con su pelaje erizado. Los dos hombres que seguían a su líder se movieron nerviosamente. «Jefe», susurró uno, «ese es el perro de la cueva, el que siempre hemos fallado en atrapar, el que consistentemente guiaba a los excursionistas hacia la entrada superior», comentó el otro. «Quizás deberíamos mantenernos en silencio», replicó el líder. «La esposa del doctor Morrison es nuestra clave para convencerlo de que finalmente coopere. Ese perro es solo un vagabundo». Sin embargo, ahora estaba observando al pastor con más atención. La forma en que se movía, el enfoque agudo de su mirada, y de repente recordé algo que Thomas me había compartido hace mucho tiempo. Los perros son familia. Nunca abandonan a aquellos que les importan. Antes de que alguien pudiera responder, saqué de un bolsillo de la chaqueta de Thomas su silbato de emergencia vintage. La fuerte explosión reverberó en la cueva como un disparo de arma de fuego. Múltiples eventos sucedieron simultáneamente.
El perro saltó hacia el líder, un torbellino de pelo y rabia. Desde más adentro de la red de cuevas, respondieron silbatos resonantes y una voz reconocible, más envejecida, más áspera, pero inconfundible, llamó mi nombre. «Ellen, agáchate». Me encogí mientras una oleada de luz iluminaba la caverna. Equipos de rescate y búsqueda llegaron desde diversas rutas, liderados por Peter Martínez y lo que parecían ser oficiales federales. «FBI, al suelo. Mantén tus manos visibles». Los 3 hombres fueron rápidamente dominados. Mientras los esposaban, noté movimiento viniendo de uno de los túneles más profundos. Una figura apareció, apoyándose significativamente en un bastón improvisado. Su barba había encanecido, pero sus ojos se veían tal como los recordaba. Thomas. Parecía más delgado y viejo, su cabello entrelazado con plata, pero su sonrisa permanecía sin cambios. El perro, nuestro perro, saltó de un lado a otro entre nosotros, moviendo la cola con entusiasmo. «Lo siento mucho, Ellen», dijo Thomas mientras corría hacia él. «Me amenazaron con hacerte daño si hablaba. Necesitaba protegerte, salvaguardar el hallazgo. Sin embargo, estaba seguro de que algún día lo entenderías. Y Max está aquí». Acarició las orejas del pastor. Siempre persistió en buscar ayuda. Mi asociado de investigación antes de todo esto, cuando me atraparon aquí abajo, se escapó y ha estado actuando como nuestro protector desde entonces, ayudando a excursionistas perdidos y cuidándote. La voz de Thomas vaciló. «Te trajo mi chaqueta cuando se dio cuenta de que al fin estaba a salvo. ¿No es así, chico?» Max ladró, apoyándose contra nosotros mientras Thomas me abrazaba con fuerza. Peter se acercó, pareciendo feliz a pesar de su preocupación. Las notas encriptadas de Thomas en esa memoria USB nos permitieron localizar toda la red. Espionaje corporativo, secuestro, actividades mineras ilegales. Estarán fuera por un buen tiempo. ¿Los depósitos minerales?, inquirí. Ahora están a salvo y serán examinados correctamente a través de los canales apropiados. Él me apretó la mano. Pero primero, creo que te debo alrededor de 4 años de compensación por el tiempo perdido. Mientras el equipo de rescate aseguraba la escena y documentaba las notables formaciones cristalinas, Thomas, Max y yo comenzamos nuestra larga escalada de regreso a la superficie. La tormenta había pasado, y la luz del sol se desbordaba por la entrada de la cueva, la misma entrada donde Max me había guiado, sosteniendo una chaqueta llena de sueños y misterios. «Bienvenida a casa», murmuré, ayudando a Thomas a salir a la luz. Max ladró alegremente, guiándonos de regreso por el sendero montañoso hacia nuestro hogar, donde 2 tazas de café volverían a tener un propósito. Epílogo. 1 año después, me encuentro en nuestro porche trasero observando a Thomas y Max jugando a buscar en la cálida luz de la tarde. La cojera de Thomas es apenas perceptible ahora, aunque sigue utilizando un bastón durante los días fríos. Max, ahora oficialmente nuestro perro, se ha vuelto regordete y alegre, aunque continúa patrullando la línea de la propiedad cada noche. Siempre el protector. El descubrimiento de la cueva de cristal alteró todo. No solo nuestras vidas. Los estudios de Thomas, ahora registrados y revisados con precisión por sus colegas, transformaron la tecnología de almacenamiento de energía. La cueva fue designada como un lugar científico protegido
atrayendo para investigadores de universidades de todo el mundo para examinar sus formaciones singulares. Sin embargo, la verdadera sanación ocurrió en instancias más silenciosas, como la noche en que Thomas finalmente compartió todo. Cómo navegó por el sistema de cuevas utilizando su experiencia geológica para localizar agua segura y escondites. Cómo Max le había traído comida y suministros. Cómo mantuvo la esperanza viva escribiendo cartas que no podía entregar. Hablé contigo a diario, admitió, sentado en este mismo porche. Compartí detalles sobre los cristales, las formaciones de la cueva, mis teorías. De alguna manera, tenía la sensación de que me escucharías tarde o temprano. El mes pasado, los ejecutivos corporativos responsables de su secuestro recibieron sus condenas. Thomas estaba decidido a estar presente en el juicio, de pie con confianza, mientras daba su testimonio. Max permaneció a sus pies todo el tiempo, una presencia constante, tal como había estado todos esos años en la cueva. ¡Café!, grita Thomas desde dentro, devolviéndome a la realidad. Sigue ganando lo suficiente para dos, pero ahora realmente lo compartimos. Voy, respondo, sonriendo mientras Max salta por los escalones del porche frente a mí. Él sostiene la vieja chaqueta azul de Thomas. Se ha convertido en su juguete favorito, aunque tuvimos que limpiarla primero. A veces, todavía nos la presenta, como si quisiera recordarnos cómo ayudó a reunir a nuestra familia. Dentro, Thomas está organizando sus notas de investigación. La universidad le pidió que escribiera un libro detallando su descubrimiento, cubriendo tanto los elementos científicos como la narrativa humana. Una historia de dos ciencias. Se refiere a ello como geología y lealtad, minerales y amor. ¿Sabes qué día es hoy?, me pregunta mientras me da mi café. Jueves. Se ríe y sacude la cabeza. Ha pasado un año desde que Max te dio mi chaqueta. Hace un año, seguiste a un perro anciano a una cueva y me descubriste. La cola de Max golpea el suelo al oír su nombre. Está desarrollando pelo gris alrededor de su hocico ahora, aunque sus ojos siguen tan vibrantes como siempre. He estado reflexionando, continúa Thomas, sobre enigmas y creencias, sobre cómo a veces los fenómenos que no podemos aclarar científicamente son los que realmente importan. Como un perro que nunca perdió la esperanza, inquiero, acariciando las orejas de Max. Como un cónyuge que nunca dejó de buscar, revisa Thomas, acercándome más, y un amor que ni siquiera 4 años bajo tierra pudo desvanecer. Afuera, las montañas se elevan contra el telón de fondo del crepúsculo, sus verdades ocultas ahora un poco menos elusivas. Max se levanta y se dirige a la puerta, preparado para su patrullaje nocturno, pero esta vez no va solo. Recuerda, suscribirse es fácil y asegura que no te perderás ninguna nueva historia que pueda resonar con los misterios de tu propia vida. Thomas y yo caminamos a su lado, nuestra pequeña familia reunida una vez más, siguiendo las rutas que nos trajeron de regreso juntos. Algunas personas afirman que fue la ciencia la que rescató a Thomas, la geología que permitió su supervivencia, la prueba que llevó a la caída de sus captores. Algunos afirman que fue el amor, mi persistencia en no rendirme, la lealtad inquebrantable de Max. Creo que fue una combinación de ambos. Si esta historia está tocando tu corazón, considera compartirla con 3 amigos que podrían apreciar los profundos lazos de lealtad
y amor. En última instancia, las fuerzas más formidables de la naturaleza colaboran sin problemas, al igual que la presión y el tiempo que formaron esos extraordinarios cristales, similar a la lealtad y el cuidado que guiaron a un perro hacia mi hogar en una chaqueta azul gastada, reconectándome con el corazón que había perdido. ¿Estás listo para nuestro paseo?, pregunta Thomas, extendiendo su mano. Max ladra una vez y juntos entramos en el resplandor de la noche, siguiendo a nuestro leal compañero por el camino conocido, creando nuevos recuerdos para llenar los años vacíos. Y si pensabas que esta era una historia que valía la pena contar, espérate a escuchar nuestra próxima, una historia de supervivencia y redención que te mantendrá al borde de tu asiento. Suscríbete para mantenerte actualizado. Ciertos misterios que he descubierto no requieren resolución. Simplemente necesitan ser abrazados, al igual que el amor compartido entre un hombre y una mujer, junto a la lealtad de un perro que no permitiría que se separaran.